Buenos días a todos. Muchas gracias a Edil por la oportunidad de estar aquí. Bueno, lo que voy a contar hoy es un poco distinto a lo que llevamos visto hasta ahora. Son membranas, pero son membranas inorgánicas y además para un problema muy concreto y muy focalizado. En este caso es el nitrato. ¿Por qué esa fijación por el nitrato? Pues vamos a intentar hacer un poco de planteamiento del problema, vamos a ver la situación inicial y iremos viendo a lo largo de la ponencia por qué nos hemos decidido por este tipo de membranas para eliminar el problema. Todos conocemos que las aguas naturales tienen bajos contenidos en nitratos, pero las actividades agrícolas que vamos desarrollando con el tiempo, las ganaderas, las industriales, las urbanas, etcétera, contribuyen a que ese bajo contenido en nitratos aumente. Ayer en una ponencia vimos un caso en el que una desaladora utilizada para riego, en la zona en la que trabajaba había mejorado la calidad del acuífero, pero había empeorado el nivel de nitratos de dicho acuífero. Actualmente la legislación nos marca un máximo de 50 ppm, pero ¿en qué niveles estamos o en qué niveles nos movemos para decidir eliminar esos nitratos o no? Bueno, aquí tenemos un mapa de zonas vulnerables. No se ve muy bien en el mapa, pero vemos que toda la zona del Mediterráneo contiene altos valores de nitrato en sus aguas, sobre todo subterráneas. La zona centro de España también y alguna zona de Andalucía. Estos valores de nitratos que tenemos legislados por ley en un máximo de 50, en ocasiones llegan a 200 y a 300 ppm, con lo cual es un problema bastante acuciante. Y más sobre todo si tenemos en cuenta que en la zona del Levante, en la zona sur del Levante, tenemos escasez de recursos hídricos. ¿Cómo podemos acometer este tratamiento o esta eliminación de nitratos? Bueno, pues es conocido por todos que tenemos procesos biológicos, intercambios iónicos, electrodiálisis, ósmosis inversa, nanofiltración, procesos que estamos utilizando y que son de todos conocidos y que tienen amplia implantación en el mercado. Y también suena por ahí la desnitrificación catalítica para eliminación de nitratos. Con las tecnologías habituales que todos conocemos, el nitrato en sí y el resto de sales no lo llegamos a eliminar, sino que concentramos la corriente de entrada en otras corrientes residuales de forma que la problemática que tenemos no la eliminamos, la estamos trasladando a otro sitio, con lo cual incluso puede ser peor el rechazo que generamos que el producto que obtenemos. En el caso del intercambio iónico, por ejemplo, si nuestras aguas además tienen elevados contenidos en cloruros, pues por problemas de intercambio no podemos aplicar la tecnología. Incluso en la ADR, si nuestra salinidad fuera bastante elevada, pues tampoco llega a ser competitiva. Sin embargo, el empleo de membranas catalíticas nos permitiría eliminar el problema porque el proceso de desnitrificación lo que hace es eliminar el nitrato del agua. Lo elimina, lo transforma en nitrógeno gas y no generamos corrientes residuales que tengamos que gestionar posteriormente. ¿Cómo hacemos o cómo vamos a emplear esta reacción de desnitrificación? Bueno, pues aquí tenemos la reacción típica. Ya a finales del siglo XX se propuso esta reacción en la cual los nitratos, con un aporte externo de hidrógeno gas, son transformados en nitrógeno y obtenemos un agua con un ligero incremento de pH. Esta reacción de por sí, para que tenga un factor de eficiencia elevado y se pueda llevar a término en buenas condiciones, pues necesita de unos catalizadores. Tradicionalmente se han venido utilizando catalizadores de platino o de paladio y además dopados con sales de estaño o cobre. Y este va a ser el objetivo, o es el objetivo del proyecto en el que estamos trabajando. Lo que pretendemos, o lo que pretende el proyecto, es desarrollar un sistema eficaz basado en membranas cerámicas para eliminar nitratos presentes en aguas subterráneas en procesos de potabilización, transformándolos en nitrógeno mediante una reacción de hidrogenación catalítica en reactores catalíticos de membrana. ¿Y por qué? Pues lo hemos comentado antes. Porque los tratamientos habituales nos generan un problema añadido y con estos reactores somos capaces de eliminar el nitrógeno completamente del agua. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿O qué está haciendo la investigación que estamos desarrollando? Pues en la bibliografía existen bastantes referencias sobre membranas poliméricas usadas para llevar a cabo esta reacción
y posteriormente surgieron el empleo de membranas inorgánicas para lo mismo. La membrana inorgánica posee una ventaja sobre la anterior y es que pueden actuar como soporte del catalizador, que las anteriores no podían. Tradicionalmente las inorgánicas se estaban utilizando o se empleaba para ellas alúmina, y posteriormente existieron más referencias con sílices, circonias, titanias. Todos estos materiales son materiales de alto coste, con lo cual podían llegar a hacer inviable el proyecto. Sin embargo, no hemos encontrado referencias de materiales o de precursores de bajo coste. Y esto es una novedad de cara al proyecto, porque representa un reto importante el utilizar este tipo de materiales presentes en nuestro caso en la industria cerámica que tenemos por la zona. En cuanto al reactor, para poder llevar a cabo esta reacción, pues existían también referencias de reactores trifásicos en los que en un lado tenemos la disolución con el nitrato, en el otro lado tenemos la corriente gaseosa y en medio tenemos la membrana que nos va a servir para llevar a cabo la reacción. Pero también existen referencias sobre reactores de flujo a través, en el cual la solución contaminada con nitratos está a un lado de la membrana, que está saturada con hidrógeno, y simplemente funcionando a través de la membrana producimos la reacción. La ventaja de trabajar con flujo a través frente a la anterior trifásica es que eliminamos los problemas de difusión que pueda haber en el primer caso con la membrana. Una de las desventajas del flujo a través es la baja solubilidad del hidrógeno. Baja solubilidad en agua que nos obliga a saturar la corriente de agua con hidrógeno gas. Pero también se ha observado que cuanto mayor es el flujo de agua en la superficie de la membrana, mayor conversión obtenemos. Todo ello por fenómenos de polarización que se dan en la membrana y que aumentan la concentración de nitratos. Por lo que respecta al catalizador, existen referencias también de la deposición del mismo en la capa selectiva de la membrana cerámica, porque el tamaño de los poros pues, favorece esta reacción. Y en otras referencias nos viene a decir que el soporte macroporoso, si se le deposita el catalizador en su interior, aumenta la velocidad de reacción, y con la ventaja de que nos disminuye la producción de amonio, que es un residual que no queremos porque en agua potable lo tenemos completamente prohibido. Esta es una planta piloto que estamos utilizando en la universidad, con la cual estamos testeando el producto. Podemos ver el depósito donde tenemos el agua producto con la que estamos trabajando, la bomba de alimentación y la corriente de hidrógeno y la corriente de CO2 que añadimos al saturador por la que vamos a pasar el agua, de manera que quede completamente saturado en hidrógeno. El CO2 lo tenemos como apoyo, como adicional para determinadas pruebas que hacemos, porque antes hemos visto una reacción que incrementamos ligeramente el pH con la reacción de desnitrificación, con lo cual debemos bajar un poco ese pH para poder ajustar. Atravesamos la solución a través de la membrana y la planta está diseñada que nos permite hacer reciclos, saturar, dejar de dosificar, tirar a desagüe, en fin, distintas combinaciones para ver el rendimiento de las membranas. ¿Qué hemos obtenido hasta la fecha? Bueno, pues hasta la fecha sabíamos de la existencia de membranas cerámicas catalíticas que incorporaban cobre y paladio, que había estudios de laboratorio y que había membranas de tamaño reducido. El proyecto nuestro ha conseguido innovaciones desde el punto de vista del soporte, del catalizador y del proceso. Con lo que respecta al soporte, hemos conseguido un soporte de bajo coste, adaptado a la industria cerámica que tenemos en la zona. Pretendemos que haya una sinergia entre la industria cerámica de la zona del Levante, todos conocemos a Porcelanosa, pues que con los materiales que tenemos allí, de bajo coste, de fácil suministro, podamos fabricar ese tipo de membranas y hacer una sinergia con ellos y que podamos ganar ambas partes. Hemos conseguido un soporte con un tamaño de poro adecuado para las necesidades que queríamos y hemos conseguido una alta permeabilidad en ese soporte, por encima de los 12.000 LMH por bar. Esta es una foto de una de las membranas donde podemos ver la capa soporte
y la capa selectiva de la misma. Hay que decir que hemos hecho pruebas con membranas con capa selectiva, sin capa selectiva y distintos métodos de generación de esa capa selectiva. En cuanto al catalizador, no es cosa fácil y todavía se sigue investigando cuál es el catalizador más idóneo, en qué proporciones, de manera que podamos optimizar el proceso de desnitrificación y que el coste de esa inversión en catalizador versus el rendimiento pues sea el óptimo. Nos estamos basando en catalizadores de paladio y cobre y se están ensayando diversas mezclas de los mismos, qué proporciones son las adecuadas, cómo preparar ese catalizador, de qué materia prima, de qué sal partimos, cómo hacemos la reacción, cómo lo depositamos. Y aquí tenemos algunas muestras de membranas. Podemos ver la membrana virgen sin ningún tipo de catalizador, esta con cobre, esta con paladio y esta pues con una mezcla de cobre y paladio. Estos son resultados de los análisis o de las pruebas de laboratorio, distintas muestras de membranas, y lo que podemos observar es que hemos llegado a conseguir ya con ciertos elementos de membrana rendimientos de eliminación del nitrato entre el 85 y el 99%, con lo cual todo marca que vamos por el buen camino. En cuanto al proceso, pues es un nuevo proceso que no existía hasta la actualidad o que no teníamos conocimiento de él para esta aplicación en concreto de eliminar un contaminante específico de nuestras aguas. Elimina el nitrato, no nos lo concentra, lo cual desde el punto de vista medioambiental es una buena solución. Y en cuanto a las conclusiones, pues es un proyecto de alto riesgo porque tenemos que combinar tecnologías de diferentes sectores. Estamos desarrollando un producto especial a partir de materiales y procesos habituales, con lo cual no es fácil, nos tenemos que acomodar a lo ya existente. Los resultados previos son muy exitosos y hasta la fecha pues hemos desarrollado ya un soporte poroso de bajo coste, con un alto flujo y con una caída de presión mínima. Hemos desarrollado una capa activa con un tamaño de poro mínimo que nos sirve para el trabajo que queremos desarrollar. Hemos desarrollado el catalizador, su método de incorporación y cómo lo depositamos sobre la membrana. Hemos hecho pruebas de laboratorio satisfactorias y ahora estamos en la fase de construcción de la planta preindustrial. Una planta que va a ser aproximadamente de 500 litros hora y que nos validará todos los resultados previos de laboratorio que iban por el buen camino. Para acabar, quería agradecer no solo al Ministerio y a los fondos FEDER que nos han apoyado económicamente en el proyecto, sino a todos los compañeros que forman parte de este proyecto, porque es un proyecto a tres bandas, entre una empresa privada y distintas universidades del país. Tenemos al Instituto de Tecnología Cerámica de la Universidad Jaume I de Castellón y al Departamento de Ingeniería de la Universidad de Aragón, con lo cual hay una buena combinación, una transferencia universidad-empresa que creo que en estos tiempos es bastante importante y que debemos fomentar para poder sacar lo mejor de los dos mundos, del universitario y del industrial. Muchas gracias a todos.